La siguiente presentación forma parte del material audiovisual de enseñanza de la Universidad Estatal a Distancia. El objetivo de esta presentación es que podamos visualizar y describir los diferentes apartados de la historia clínica médica. Esto con el fin de que las personas que cursan la carrera de Sistemas de Información en Salud tengan los elementos básicos para poder comprender cada una de las notas escritas por los profesionales de salud en los expedientes clínicos, tanto físicos como electrónicos. El primer apartado de la historia clínica corresponde a la ficha de identificación del paciente, en donde vamos a abordar y ver cada uno de los elementos que corresponden a cómo saber a qué persona estamos atendiendo. La ficha de identificación la podemos dividir en distintos apartados. El primero de ellos es la información personal básica. En ella vamos a describir lo que corresponde a cómo identificar a esa persona y son datos esenciales para poder lograr en un futuro buscar laboratorios, encontrar algún examen de gabinete y asegurarnos de que la información que estamos visualizando y que los tratamientos y estudios que vamos a remitirle sean para esa persona en específico. Entonces corresponden a los siguientes: nombre completo, tanto apellidos como primer nombre y segundo nombre, lo que corresponde al número de cédula o número de documento de identificación, que puede ser el número de pasaporte, también puede corresponder a algún número de asegurado en caso que tenga servicio de medicina privada, entre otros. Edad, que se describe en años, fecha de nacimiento, día, mes y año específicos, el sexo, el género, tal y como se identifique la persona, el estado civil, que corresponde entre las opciones a soltero, casado, unión libre, divorciado, entre otros, y la nacionalidad a la cual pertenece. En este caso, muchas de las personas que nosotros atendemos serían costarricenses. Otros de los aspectos que constituyen parte de la ficha de identificación corresponden a la información socioeconómica e información de contacto. En el primero de ellos nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el nivel de ocupación y el nivel educativo. Esto es muy importante determinarlo porque esto nos va a permitir muchas veces indicar en qué forma podemos comunicarnos con el paciente y qué tanto debemos ser descriptivos, si podemos o no utilizar algún lenguaje técnico y también ajustar algunas de las medidas eh, según sea el caso. Brindo un ejemplo: si la persona me indica que no ha cursado el nivel de primaria y que no sabe leer y escribir, tal vez tengo que buscar alguna opción más adecuada al momento de mandar alguna referencia o alguna orden de laboratorio con el fin de que al final el paciente sí reciba esta atención. Por otro lado, al momento de contacto, tanto dirección exacta como teléfonos y correos electrónicos son fundamentales para enviar recordatorios de las citas que poseen los pacientes. Asimismo, también contactar a alguna persona en caso de alguna emergencia y brindar detalles en el momento posible de necesidad de alguna ambulancia y demás en su dirección exacta. Asimismo, tenemos otros apartados en la ficha de identificación que corresponden a este contacto de emergencia, que posiblemente es un familiar, en donde tenemos que registrar el nombre completo, teléfono y la relación que mantiene con el paciente. Es importante estar actualizando estos contactos, ya que muchas veces podrían cambiar y no tener esta opción disponible. Asimismo, con respecto a la ficha de identificación, también tenemos que saber temas de administración del servicio de salud, especialmente a cuál centro está adscrito este paciente, a cuál EVAES, a cuál área de salud, a cuál clínica, a cuál hospital, el tipo de seguro médico, especialmente en temas privados, si cubre o no algunas de las pólizas que posea, etcétera. Esto es fundamental, ya que muchas veces tendría que ser remitido el paciente a otras áreas para poder ser atendido o inclusive podría enlentecer esa atención clínica que necesita por no encontrarse en el sitio adecuado. Además, es sumamente importante conocer estos detalles porque eso también va a determinar en dónde puede ser atendido el paciente. Por ejemplo, si un paciente sufre algún accidente laboral, posiblemente tenga que ir al Instituto Nacional de Seguros. Si es algo más ocasional
o de su salud básica, posiblemente tenga que ser atendido en la Caja Costarricense del Seguro Social. Si el paciente consulta por medicina mixta, podría requerir de la medicina privada y además de la medicina de la seguridad social. Entonces, todo esto es sumamente importante tenerlo en el expediente para nosotros tener un concepto mucho más claro de lo que corresponde a este paciente. En la siguiente imagen pueden visualizar lo que corresponde a una ficha de identificación del paciente, los datos convencionales o clásicos que se deben tener y conocer también que de esta forma es como será reportada la información por las diferentes personas clínicas, médicos, enfermeros, microbiólogos, entre otros. A modo de ejercicio, los invito a que de la siguiente historia que está descrita en pantalla puedan obtener todos los datos correspondientes a la ficha de identificación que se encontrará en la diapositiva anterior. La historia clínica generalmente puede tener distintas formas de ser escrito. Al final lo importante es que toda la información relevante del paciente esté descrita en el expediente clínico. Ahora vamos a continuar con lo que corresponde al apartado de antecedentes médicos personales. Los antecedentes patológicos personales son lo que corresponde a distintas enfermedades o patologías que fueron diagnosticadas por diferentes colegas a lo largo de la vida del paciente. Esto significa que son enfermedades previas que podrían estar controladas, por ejemplo, hipertensión, que está llevando algún tratamiento con enalapril, o patologías que están en remisión. Entonces, algún paciente que desarrolló asma, a la adolescencia tuvo ciertos cambios, pero en la actualidad ya no padece la enfermedad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a brindar una amplitud del contexto clínico de este paciente y asimismo identificar factores de riesgo, comorbilidades y posibles interacciones que puedan tener todas estas características con la queja principal que traiga el paciente al momento de la consulta. Algunos ejemplos clásicos de estas patologías son diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipotiroidismo, asma bronquial. Cada una de estas enfermedades se debe describir de la siguiente forma. Entonces, la forma de describir cada una de estas patologías es como se visualiza aquí en pantalla. Como ustedes pueden ver, el texto indica lo siguiente: paciente diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 durante el año 2015 que se presentó con sintomatología hiperglicémica y que este diagnóstico fue confirmado mediante glicemias en ayunas y hemoglobina glicosilada. Se le brindó tratamiento con metformina y se le añadió glimepirida. Y a partir de ello, pues, ha estado en tratamientos en el cual, lastimosamente, ha cursado con ciertos grados de descompensación y que el control no ha sido lo más óptimo para esta paciente, ya que las hemoglobinas glicosiladas se han mantenido en 8.7. Por el momento no presenta ningún tipo de complicaciones crónicas ni retinopatía. Ahora bien, a modo resumen, vamos a ver cuáles son los elementos que siempre deben estar presentes al momento de la descripción de estos antecedentes personales patológicos. Los elementos que deben estar presentes son los siguientes. Para cada una de las enfermedades, el año del diagnóstico. En el ejemplo que vimos de diabetes mellitus tipo 2 para esta paciente, sería en el año 2015. Otra de los elementos importantes es el mecanismo de diagnóstico. En este caso, glicemia en ayunas y hemoglobina, o sea, fue un mecanismo por laboratorio. Un ejemplo podría ser hipertensión arterial, en donde nosotros más bien estaríamos haciendo el diagnóstico por un mapeo de presiones seriadas. Manejo farmacológico. ¿Cuáles medicamentos con sus respectivas dosis está consumiendo la paciente para buscar la compensación? En este caso, metformina y glimepirida. La evolución clínica. Bueno, si esta paciente ha estado 100% controlada o lastimosamente ha necesitado algún tipo de hospitalización o atención en el servicio de emergencias, porque eso nos habla de la gravedad de la enfermedad. Otra de las cosas sumamente importantes es el control actual, o sea, qué laboratorios, qué exámenes, qué gabinetes estamos solicitando para saber si esa paciente se encuentra compensada o no, y las complicaciones posibles. Entonces,
lo que corresponde, por ejemplo, a rinopatía, nefropatía, neuropatía, etcétera, es fundamental que lo podamos chequear con el fin de valorar la evolución también de la enfermedad. Es importante que describamos quién está realizando el seguimiento médico. Entonces, en este caso podría ser un médico general, podría ser un médico especialista o una combinación de ellos. Continuando con los diferentes antecedentes que puede tener un paciente, vamos a referirnos a lo que corresponde a los antecedentes quirúrgicos. En este apartado vamos a registrar cada una de las intervenciones quirúrgicas, o sea, operaciones, cirugías, que ha recibido el paciente a lo largo de toda su vida. Esto incluye desde cirugías mayores en que el paciente estaba anestesiado o internado durante varios días, hasta cirugías menores, por ejemplo, la extracción de un pequeño quiste o alguna cirugía ambulatoria que se haya realizado con anestesia local en un primer nivel de atención. Para describir cada una de estas, vamos a utilizar la siguiente información. Los elementos o información a describir son los siguientes. Nombre del procedimiento específico de la intervención quirúrgica. Podemos decirle, por ejemplo, colicistectomía, que es la remoción de la vesícula biliar. La indicación quirúrgica, ¿por qué fue que se removió esa estructura? Entonces, en este caso podría ser porque el paciente se presentó al servicio de emergencias con un cuadro de colicistitis, lo cual fue necesario la intervención quirúrgica. El año o edad en que se realizó, es muy importante identificar, por ejemplo, que se realizó en el año 2020. Esto porque nos habla de cómo ha sido la evolución a lo largo de este tiempo. ¿Dónde fue que se realizó esta intervención quirúrgica? Entonces esto corresponde al centro clínico, si fue un hospital terciario, si fue un hospital privado, lo que fuera un centro de atención primaria como un EVAIS, etc. El tipo de anestesia, si fue una anestesia general, una anestesia regional, local o una sedación. Posibles complicaciones que haya sufrido en cada uno de estos eventos y el estado actual. ¿Ok? Si la cirugía fue que resolvió el problema, si tuvo que ser reintervenido, etc. Es muy importante que cada uno de estos elementos se describen para cada una de las intervenciones quirúrgicas. Entonces, si la persona tuvo 3 operaciones, pues para cada una de ellas se hace esta descripción. Ahora les brindo un ejemplo en el cual ustedes pueden hacer una práctica de extraer la información que vimos en la diapositiva anterior correspondiente a los antecedentes quirúrgicos. Otros de los apartados correspondientes a los antecedentes corresponden a los personales no patológicos. En esta sección vamos a describir lo que son hábitos, condiciones y estilos de vida del paciente que no corresponden necesariamente a una enfermedad, pero que lastimosamente pueden influir de manera positiva o negativa el estado de salud de la persona, tanto en el presente como en el futuro. Entonces, estos aspectos corresponden a conductas personales, las condiciones de la vivienda, los trabajos que realiza, y esto obviamente nos permite tener una visión más integral de si la persona podría o no poder resolver su situación sin necesidad de algún cambio en específico. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos observar los apartados que debemos consultar o que serán descritos en historia clínica y en expedientes electrónicos de lo que corresponde a los antecedentes personales no patológicos. En primer lugar, hábitos alimentarios. Es importante acá que se va a describir los números de comida, la calidad nutricional, si existen frutas, verduras, cuántos carbohidratos, grasas, proteínas se está consumiendo, cuántas veces a la semana consume comidas rápidas, etc. Por otro lado, también es fundamental en estilos de vida la actividad física. Acá se describe en una secuencia de frecuencia, tiempo, intensidad y duración del ejercicio. Eso para cada uno de los ejercicios que realiza el paciente. En el tema del tabaquismo es importante pues indicar si fuma actualmente o no y la cantidad de cigarrillos al día y años, paquete de años que haya consumido de tabaco. Alcoholismo, algo similar, en donde se describe la frecuencia, tipo de licor, lo que corresponde al contexto de consumo y si existe o no dependencia. De la misma forma vamos a describir cualquier droga ilícita y hacemos el ejercicio
específico para cada una de ellas. Posterior a ello, el patrón de sueño, si la persona tiene pues una calidad de descanso, cuántas horas, si padece insomnio o si existe algún proceso de interrupción, las condiciones de la vivienda, cuántas personas viven en el hogar, si tienen acceso a los servicios públicos como agua, electricidad, servicio de saneamiento, tipo de construcción, materiales, etc. La ocupación actual, esto es buscando también relación con lo que existe en riesgos laborales, nivel de estrés y condiciones ergonómicas, especialmente en lesiones articulares. Las relaciones interpersonales que conlleva la persona, que esto nos podría también dar datos de convivencia, posible violencia, etc. Sexualidad, religión, higiene personal y hábitos recreativos son aspectos que visualizaremos de una forma muy general y que se ahondan si fuera parte de alguna patología en específico. Por último, es muy importante describir el tema de las alergias para evitar brindar alguna medicación o alguna sustancia que el paciente pueda tener una reacción. Es importante mencionarles en este apartado que muchas veces los pacientes podrían tener intolerancia a un medicamento o alergia. ¿Cuál es la diferencia? Intolerancia es que se genera una exacerbación de los eventos adversos de este medicamento, que corresponden, por ejemplo, a dolor de cabeza, náuseas, vómitos, etc. La alergia es cuando el paciente tiene una reacción propiamente al medicamento. Entonces eso es como porque, por ejemplo, cuando el paciente tiene picazón, además puede cerrar las vías aéreas y dificultad para respirar. Acá se les brinda un texto para que puedan extraer, basados en la diapositiva anterior, los antecedentes personales no patológicos de un paciente. Otro de los apartados de los antecedentes personales patológicos corresponde a las admisiones previas. Las admisiones previas hacen referencia a todas las ocasiones anteriores en las que el paciente ha sido hospitalizado y que ingresó a un centro de salud. Estos motivos podrían ser médicos, quirúrgicos, psiquiátricos y obstétricos. Si ya se describieron antecedentes quirúrgicos, no es necesario repetirlos. Esta área de acá entraría más hacia el área médica, atención. Entonces, esto incluye ingresos a hospitales públicos y privados, internamientos cortos, largos, indistintamente los servicios que haya asistido. Esto es sumamente importante documentarlo, ya que nos puede hablar de la gravedad o de la necesidad que tenga el paciente. Con respecto a las admisiones previas, se van a describir de la siguiente forma: fecha o año de admisión, de manera general, a cuál centro fue que la persona fue internada, cuál fue el motivo de que esta paciente ingresara, además del servicio donde se encontró, qué fueron las intervenciones que se le realizaron y cuántos días permaneció en el centro. Es importante también cerrar la especificación de cada admisión previa, si existió o no complicaciones, que eso podría prolongar o no el internamiento, y también cuándo fue el egreso. Y a partir de ahí, la evolución que ha tenido él o la paciente con respecto a esa admisión previa. En el caso de las pacientes femeninas, vamos a ingresar lo que corresponde a los antecedentes ginecobstétricos. Estos son datos que documentan cada uno de los aspectos de la historia reproductiva, menstrual, ginecológica y obstétrica de la paciente. Esto no solo nos va a permitir conocer la salud ginecológica al momento del examen físico, sino también identificar posibles factores de riesgos y diagnósticos que tenga la paciente que podrían verse vinculados o no a la atención realizada. Dentro de los apartados que se deben consultar en los antecedentes ginecobstétricos está la menarca, que es la edad de la primera menstruación, los ciclos menstruales, que se consulta sobre la regularidad, duración del ciclo, duración del sangrado, si es una cantidad amplia de alto volumen o poco volumen, hipermenorrea o hipomenorrea respectivamente, si hay dismenorrea, o sea, dolor al momento de la menstruación, y si tiene síntomas premenstruales.
Cuando nos enfrentamos a una paciente que está embarazada, entonces es importante siempre preguntar sobre la fecha de última menstruación. Esto para evaluar lo que es la edad gestacional. Es importante también preguntar si la persona posee vida sexual activa, en qué momento inició, cuántas parejas ha tenido, si utiliza o no métodos de protección y si ha tenido alguna malestar al momento del coito. Con respecto a los métodos anticonceptivos, es importante que para cada uno de ellos podamos describir lo que es el tipo, el tiempo que lo ha utilizado, si ha tenido efectos secundarios y si se encuentra satisfecha con el método. Asimismo, si la paciente se encontrara en un embarazo, hay que describir la cantidad de gestas, partos, partos si fueron vaginales, si se realizó algún tipo de cesárea, si tuvo algún tipo de aborto, si fue espontáneo o inducido, para describirlo en el expediente. En el caso de las pacientes que han estado embarazadas, también es importante describir las distintas complicaciones obstétricas: preeclampsia, parto prematuro, alguna pérdida gestacional, hemorragias, alguna infección, etc. Las pacientes que han tenido distintos hijos, pues es importante describir el aspecto de lactancia. Cuánto tiempo, si ha tenido dificultades, si ha tenido alguna situación en específico con respecto a este apartado. Y por último, desde el punto de vista más ginecológico y menos obstétrico, es importante mencionarles que hay que describir si ha tenido alguna infección en el tracto vaginal, como lo que sería la vaginosis, la infección de transmisión sexual, el virus del papiloma humano, cándida, si ha utilizado algunos tratamientos previos de libre venta en las distintas farmacias para el manejo de estas enfermedades. Para lo que corresponde al tamizaje del virus del papiloma humano, pues se realiza el Papa Nicolau. Entonces es importante documentar la fecha, los resultados, las colposcopías y lo que corresponde también a si tenemos seriotipos del virus del papiloma. Por último, si la persona ha tenido alguna cirugía, como algún legrado, laparoscopía, histerectomía, miomectomías, es importante documentarlas en esta sección. Es importante, y desde ya, que si existen algunos términos clínicos, puedan ir chequeándolos con respecto a algunos diccionarios para que ustedes conozcan a qué corresponden cada una de esas terminologías. El siguiente es un ejemplo para que puedan extraer la información correspondiente a los antecedentes gineco-obstétricos según lo observado en la diapositiva anterior. Muy bien, ya tenemos la ficha de identificación, ya hemos logrado documentar todos los antecedentes personales médicos del paciente y ahora viene otro apartado que corresponde al motivo de consulta, a la razón por qué la persona asiste al centro de salud. Según lo que se describen por parte de los doctores Díaz y Pérez, el motivo de consulta describe la razón principal por la cual un paciente acude al centro de salud, expresada y documentada preferiblemente en sus propias palabras. Es por eso que en los expedientes clínicos ustedes van a poder encontrar muchas veces palabras o frases, inclusive coloquiales, que están en medio de comillas para hacer saber de que esa fue la descripción que dio el paciente al momento de la consulta. El motivo de consulta tiene distintas secciones. En primer lugar, la expresión literal del paciente. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Me duele el pecho desde hace 3 días y me cuesta respirar cuando camino. Esto es sumamente importante, colocarlo entre comillas, como lo mencionamos anteriormente, porque es la forma en que se describe por parte del paciente. Por otro lado, es importante que posterior a esto se haga de una forma resumida por el profesional de la salud. Entonces, va a ser una breve descripción clínica del motivo, redactada desde una forma técnica y tomando en cuenta la prioridad de signos y síntomas que este colega ha determinado.
Entonces, la frase anterior que vimos se traduciría de la siguiente forma. Dolor torácico de 3 días de evolución acompañado de disnea de esfuerzo. Disnea se refiere a falta de aire o dificultad para respirar y pues ya ahí ponemos un dolor torácico más allá que un dolor de pecho. Es importante mencionarles también que se debe describir el contexto de la aparición. Entonces, si es la primera vez que ocurre, en qué momento es que sucede, si es en la mañana, en la noche, si es en el trabajo o en la casa, cualquier situación específica que el paciente esté realizando es importante documentarlo. Asimismo, la intensidad y evolución. Cuánto tiempo ha estado presente, si eso es intermitente o constante, si aumenta a lo largo del día, si disminuye, si el paciente ha buscado algún tratamiento que sea necesario por sus propios medios, por ejemplo en farmacias, o inclusive si ha sido atendido de manera previa por la misma sintomatología. Por último, identificar lo que corresponde a las expectativas del paciente. O sea, qué es lo que el paciente espera que se le brinde en la consulta y si tiene alguna preocupación en específico. A continuación, se hace un pequeño esquema resumen de lo que corresponde a estos motivos de consulta. El siguiente es un ejemplo para que ustedes puedan extraer la información del motivo de consulta basados en el esquema que se encuentra en la diapositiva anterior. Si bien es cierto, hemos visto las 5 secciones correspondientes al motivo de consulta, es importante que dependiendo el tipo y grupo etario del paciente, podría tener ciertas variaciones. Y esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva. En el caso de un paciente pediátrico, mucha de la información proviene de los padres, no tanto del paciente, del niño o niña. Por tanto, es importante visualizar la expresión de ese paciente, el contexto y la evolución sintomatológica y cuáles son las expectativas o preocupaciones de los padres al momento de esta atención clínica. Por el otro lado, en el aspecto ginecológico, nos vamos a enfrentar de que si bien es cierto, atendemos a una paciente, en realidad existe un binomio entre madre e hija o hijo. Entonces, muchas veces la consulta podría ser inclusive considerándose hasta 3 personas, padre y la madre y el futuro bebé. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta cada uno de estos aspectos porque podríamos tener un motivo de consulta que la madre nos expone, pero al momento de realizar más examen físico y documentación de esa evolución obstétrica, podríamos enfrentarnos también a datos que nos pueda brindar ese feto. Y por último, en la parte odontológica, es muy importante mencionar de que si bien se centra en lo que es el área cefálica, nosotros debemos documentar también lesiones que puedan existir en otras áreas porque podrían tener enfermedades asociadas. Como cuarto segmento de la historia clínica tenemos el padecimiento actual. El padecimiento actual corresponde a un relato clínico detallado de cada uno de los síntomas que presenta el paciente, asimismo de los signos que encontramos al examen físico y de la evolución del problema de salud que motiva la consulta médica, o sea, del motivo de consulta. Esto tiene que ir desde el inicio hasta el momento de la valoración. Es importante que este apartado no se construye de una manera aislada, sino que se construye con toda la información proporcionada al paciente, que lo conocemos como anamnesis, y también de un orden, cronología e interpretación clínica que es dada por el profesional de la salud. Podríamos decir que este padecimiento actual corresponde a un análisis que ha brindado la persona que atiende al paciente
y que resume muchas veces todos los aspectos encontrados. Para brindar un poco de estructura a lo que corresponde el padecimiento actual, en primer lugar es brindar temporalidad. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? Si esto fue un inicio súbito, o sea, agudo, o es algo más progresivo o crónico, como se conoce. También si hubo algún factor que desencadenó la aparición de los síntomas que aquejan al paciente, o si la persona inclusive puede identificar algún antecedente relevante que explique esta enfermedad. Es muy importante mencionar que esto va a ir correlacionado con la evolución de los síntomas. Esta evolución nosotros tenemos que hacer una descripción detallada por cada uno de los síntomas. Entonces, el dolor, fiebre, tos, disnea, para cada uno de ellos, dónde es que se siente, cuál es la intensidad, la frecuencia, el tipo y la duración. Esto generalmente es realizado mediante la memotecnia de Alicia para poder recordar cada uno de los aspectos. La A de aparición, L de localización, I de intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la cronología debe ser clara, ya que la aparición de los síntomas puede guiar a lo que corresponde a un posible diagnóstico. Bien, una vez que hemos descrito las fases anteriores, es importante conocer si existen factores o riesgos que agravan o alivian la condición del paciente. Agravan, por ejemplo, hacer algún ejercicio físico o consumir algún tipo de alimento. Y si mejora, pues, cuáles son esas medidas que se toman. Además, es importante documentar cualquier tipo de medicamento, remedio casero o cualquier medida que el paciente haya realizado. Además, paralelo a todo esto, van a aparecer otros signos y síntomas que podrían acompañar a este padecimiento actual principal. Por ejemplo, náuseas o vómitos que están asociados a la enfermedad. Por lo tanto, esta información va a ser de ese análisis e interrogatorio que brinda el clínico. Ahora bien, para documentar parte de la gravedad que podría tener esta enfermedad, es importante mencionarles que tenemos que documentar si existe un impacto en la vida cotidiana, ya sea desde el punto de vista físico, por ejemplo, falta de apetito, insomnio, disminución de la capacidad de actividad física, problemas en el trabajo, y también desde el otro punto de vista más psicológico y emocional que podría afectar a la persona. Además, por último, cerramos con lo que corresponde a las atenciones previas, como lo son las consultas médicas, las hospitalizaciones, los tratamientos recientes, y si hay algún resultado de laboratorio o gabinete previo que nos pueda explicar estas sintomatologías. Acá se les brinda un pequeño ejemplo de lo que corresponde a este padecimiento actual para que ustedes puedan extraer los 6 subapartados que hemos descrito hasta el momento. Muy bien, una vez que hemos interrogado al paciente con cada uno de los aspectos anteriores, corresponde ahora hacer el examen físico. El examen físico corresponde a esa valoración dirigida que realiza el profesional de la salud en búsqueda de signos que puedan ser compatibles con lo que el paciente ha descrito y que le permita tener impresiones diagnósticas con el fin de poder remitir exámenes de laboratorio, gabinete e imágenes para poder confirmar ese diagnóstico. El examen físico lo vamos a dividir en distintos apartados. En primer lugar, el estado general y signos vitales. O sea, ¿cuál es la condición con que nos llega el paciente al consultorio? En esto es pues la forma en que se visualiza las facies que tenga esta persona, qué estado de conciencia tiene, si está alerta, si está somnoliento, si está en coma. La orientación, que siempre la visualizamos en tiempo, espacio y persona.
Entonces es muy clásico preguntar, por ejemplo, cuál es su nombre completo, dónde estamos, qué día es hoy, qué fecha, año, etcétera. La actitud, si es una actitud espontánea, postrada o forzada. Las fases, como mencionaba anteriormente, si es una fase tranquila, que el paciente está relajado en la silla donde ingresa al consultorio, o más bien es que el paciente está febril o tiene una fase dolorosa por alguna molestia, cianótica, o sea que el paciente tiene alguna deficiencia en el intercambio gaseoso y entonces tiene cambio de coloración tipo azulado en su piel. Y por supuesto, tomar los signos vitales que corresponden a la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, saturación de oxígeno y hacer una valoración por peso y talla para hacer el cálculo del índice de masa corporal. Bien, una vez que hemos valorado esa parte general del paciente, vamos a ir de arriba hacia abajo evaluando cada una de las zonas corporales. En primer lugar, cabeza y cuello. Vamos a observar si hay lesiones a nivel de las estructuras cefálicas, cómo es la simetría y forma del cráneo, si hay algún tipo de masa, lesión o traumatismo en lo que corresponde a la cabeza del paciente. A nivel de cuello vamos a centrarnos en lo que son los ganglios o adenopatías, que es el término clínico, a nivel cervical. Generalmente muchas veces aparecen con cuadros inflamatorios tipo virales. Glándula de tiroides, que se encuentra en la parte anterior, buscando el tamaño, los nódulos, si es doloroso o no. Y también el cuello, si existe movilidad, rigidez y ingurgitación yugular que provoque algún encuentro de datos clínicos. Continuando con lo que responde al examen físico, se evalúa los oídos, nariz o garganta, o como se conoce la parte de otorrinolaringología, siglas ORL. Acá nosotros vamos a hacer la inspección de las distintas cavidades y estructuras, tanto a nivel de oídos, nariz y garganta, ver cómo están los conductos, la membrana timpánica, las fosas nasales y el tabique nasal y su estructura, ver las amígdalas, la faringe, la úvula, la lengua y la mucosa oral. Por supuesto que también revisar cómo están los dientes, si faltan o no alguna pieza dental, etc. Acá se van a hacer distintas descripciones de hallazgos con respecto a la estructura. Entonces, por ejemplo, se visualizan amígdalas hiperémicas, o sea, que la amígdala está de un color rojizo. Se identifica una membrana timpánica íntegra. Entonces, significa que al momento de hacer la otoscopía, o sea, utilizar el dispositivo y poder ver a través del canal auditivo externo, no encontramos ningún tipo de lesión. Así sucesivamente con cada una de las estructuras que van a ir determinando si hay enfermedad o no. Que continuando a lo que es las estructuras caudales, seguimos con el tórax y el aparato respiratorio. Acá pues vamos a valorar cómo es el patrón respiratorio del paciente, si está utilizando no músculos accesorios y cómo está evolucionando esa mecánica ventilatoria. Además, habrá que pedirle muchas veces al paciente que se descubra el tórax para ver la forma y simetría, en caso que tenga alguna patología que requiera valoración. Esa expansión y movimientos respiratorios y al momento de realizar la auscultación, pues ver si existe murmullo vesicular, que es el sonido normal o esperado en los pulmones al momento de ingresar el aire, si existe o no algún ruido agregado, por ejemplo, estertores, roncos, sibilancias, crépitos, que nos puede hablar de enfermedades como asma, neumonías, etcétera. Percusión, que se realiza pequeños golpes con los dedos sobre el tórax del paciente para saber si hay un aumento en la densidad o no del tejido, que eso nos puede hablar también de procesos inflamatorios, y la palpación infrarmito vocal táctil. Generalmente, el reporte correspondiente a la sección de tórax se va a hacer desde el apartado de inspección, palpación, percusión y auscultación para cada uno de los eslabones.
Específicamente en el sistema cardiovascular que se encuentra aquí en el tórax, es la valoración también de los pulsos periféricos fundamental para conocer el estado del paciente. Además de los ruidos cardíacos, que tenemos dos sonidos cardíacos esperables, S1 y S2. Si existe algún sonido patológico o algún sonido agregado, galope, algún soplo o desdoblamiento de estos ruidos cardíacos, que nos puede hablar de patología cardíaca. Ahí nos podemos encontrar, por ejemplo, S1, S2 es normal, pero puede ser S3, S4, que tiene un soplo estenótico, un soplo aórtico. Eso nos habla de a dónde es que está la lesión, en cuál de las válvulas del corazón se encuentra. También si tenemos un ritmo cardíaco regular o irregular, o sea que con cada latido del corazón podemos tener una onda de presión, o sea, un pulso distal. A veces sucede, a veces no. Si los pulsos periféricos son simétricos, por ejemplo, el brazo derecho y el brazo izquierdo, y si poseen la misma intensidad. El llenado capilar, cuánto tarda al momento de presionar la yema de los dedos en volver a tomar la coloración rojiza, y si existe o no presencia de edemas, o sea, de hinchazón, que puede ser en una sola extremidad o en ambas. Una vez que hemos finalizado con el tema cardiovascular, vamos a trabajar lo que corresponde al abdomen. En el abdomen vamos a dividir generalmente en 4 cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, o también se puede dividir en 9 zonas que corresponden a las divisiones que salen de las líneas imaginarias que se trazan a nivel de la última costilla, de la 12ª costilla, que corresponde a la pelvis y líneas medias. En cada uno de esos cuadrantes nosotros vamos a realizar lo que corresponde a los diferentes eslabones del examen físico. En primer lugar, inspeccionamos, y después de esto vamos a tener un cambio con respecto a la evaluación torácica, porque vamos a hacer la auscultación. ¿Por qué? Porque al momento de realizar la palpación y la percusión, esos movimientos podrían aumentar la peristalsis de los intestinos, y por ende podríamos detectar o no algún cambio significativo al momento de auscultar. Entonces es por eso que se realiza primero y después la palpación y percusión, tal y como se hacía en la valoración torácica. Vamos a buscar lo que son los ruidos hidroaéreos, que generalmente nos hablan de el aspecto intestinal, y los signos de irritación peritoneal. Todos los intestinos están recubiertos de una membrana de peritoneo que les permite cierta fluidez de líquido. Esa membrana está muy bien inervada, o sea, tiene muchos nervios, y en el caso de que se genere una inflamación de la misma, por ejemplo, por una apendicitis, vamos a tener algunos signos que al generar presión y liberar, pues van a aumentar el dolor. Esto nos habla entonces de este tipo de patologías y de que el paciente posiblemente requiera alguna intervención quirúrgica. Con respecto a las distintas extremidades, tanto miembros superiores como miembros inferiores, nosotros vamos a hacer una valoración ósea, muscular y vascular. Esto buscando lo que son deformidades, inflamación, infecciones, cambios de coloración, disminución o aumento de rangos de movimiento tanto en lo que es activo y pasivo, valorar lo que es la fuerza muscular en distintos segmentos, lo que corresponde a los reflejos osteotendinosos, que también nos van a dar datos de lo que corresponden a los nervios periféricos, los pulsos y cómo está la circulación venosa. Para cada una de las extremidades se va a hacer una descripción de estos hallazgos. Una vez que nosotros hemos superado la fase de evaluación física, vamos a pasar a lo que corresponde al sistema nervioso central.
Esto lo que nos evalúa es las funciones cognitivas. Para eso existen distintos exámenes, pero generalmente los llamamos examen neurológico. Puede ser básico o puede ser mucho más específico. En el examen neurológico básico, que generalmente se puede encontrar en las notas clínicas, corresponde en primer lugar al estado mental y orientación del paciente, la evaluación de los pares craneales, que son 12 pares craneales, que corresponden a nervios específicos que se encuentran en cabeza. El primero de ellos es el par craneal olfatorio, después el segundo par craneal es el de la vista, tercer, cuarto y sexto par craneal es el que nos permite hacer los movimientos de los ojos, el quinto corresponde al trigémino que nos da inervación sensitiva al rostro, el séptimo corresponde al nervio facial que nos permite el movimiento de la cara y también parte de lo que es el proceso auditivo. El octavo par craneal corresponde al tema vestibular, o sea, equilibrio que tenemos dentro del oído interno. Noveno, décimo, undécimo y duodécimo, lo que nos hablan son de funciones también superiores, como lo que corresponde a papilas gustativas, movimientos del cuello y otras funciones más autónomas como lo que es la respiración y el nervio vago. Posterior a esto, entonces vamos a valorar la fuerza y tono muscular de cada una de las estructuras, especialmente de los miembros superiores e inferiores. Pruebas de coordinación, que eso nos habla más de lesiones de cerebelo. Es importante mencionarles que a nivel interno de la cabeza tenemos tres estructuras que constituyen el encéfalo: cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Entonces, la coordinación nos da datos de esta estructura llamada cerebelo. Además, la marcha, o sea, cómo camina la persona, los reflejos, que posiblemente los hemos valorado ya cuando hicimos una valoración completa de miembros superiores e inferiores, y también valorar la sensibilidad, que tenemos varios tipos, por ejemplo el tacto, que puede ser fino y grueso, lo que corresponde al dolor y también a la temperatura. Bien, es importante mencionarles que, si bien es cierto, muchas veces lo vemos de manera muy general, la piel y los anexos es importante que podamos describirlos. ¿Cuál es la coloración que tiene el paciente? Si está pálido, o sea que puede ser que el paciente se enfrenta a una hemorragia interna o a un proceso anémico, ictérico, cuando el paciente tiene altos niveles de bilirrubina, y esto es porque no se libera de manera la excreción adecuada. Cianosis, que mencionábamos anteriormente, que es cuando la piel cambia de coloración a un tono más azulado y es por un mismatch ventilatorio, o falta de oxigenación. La hidratación, lesiones dérmicas, si nos encontramos alguna úlcera, algún hematoma, algún lunar en la piel, que podamos describirlo, y también no olvidar las uñas y el cabello, porque muchas veces podemos tener lesiones en estas estructuras que nos pueden hablar de ciertas deficiencias de algunos de los materiales elementales de vida. A continuación pueden ver lo que corresponde a un ejemplo de un examen físico para que ustedes puedan visualizar cómo se combina cada uno de los aspectos que hemos visto anteriormente y una forma sencilla de cómo se describe en la nota clínica. A lo largo de la presentación hemos visto que existen distintas abreviaturas clínicas que se utilizan inicialmente para disminuir la cantidad de texto que debía ser escrito al momento de realizar el abordaje del paciente, las cuales se han mantenido hasta la actualidad a pesar de los cambios electrónicos. Por tanto, es fundamental que veamos algunas de ellas para que ustedes tengan en cuenta cómo interpretar esas notas médicas realizadas en los ambientes hospitalarios. En primer lugar, existen estas abreviaturas generales que ustedes van a identificar en cada una de las historias clínicas.
PX paciente, TX diagnóstico, TX tratamiento, RX radiografía o receta. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque dependiendo del contexto podría significar una u otra. SX síntomas, FX fractura, CX cirugía, F en mayúscula corresponde a examen físico y después vienen cada uno de los apartados que hemos visto. APP, antecedentes personales patológicos, APNP, los no patológicos personales, HF, heredofamiliares. Y por ejemplo aquí viene un clásico que aparece en pediatría que es el VRS, que es el virus respiratorio sincitial. Ahora bien, al momento de mandar los exámenes y laboratorios, que si bien muchas veces corresponde a una cita subsecuente, o sea, a una consulta médica posteriori, es importante, ¿por qué? Porque muchas veces se van a describir o se van a transcribir la información reportada por los compañeros de microbiología a las notas clínicas para tenerla a mano en la siguiente consulta e ir dando evolución al paciente. Es por eso que ustedes van a ver algunas abreviaturas que corresponden a estos exámenes físicos. En primer lugar, hemoglobina, HV, HTO, hematocrito, examen general de orina, el clásico EGO, el de heces, que sería EGH, PCR, que podría ser proteína C reactiva, aunque es importante aquí mencionarles que también puede ser reacción de la cadena de polimerasa, que eso es un estudio más avanzado y que muchas veces está asociado a algún tipo de agente infeccioso. VIH, que significa virus de inmunodeficiencia humana, VDRL, que es la prueba para sífilis, y TORCH, que es el panel de infecciones congénitas, que se realiza generalmente en la atención ginecobstétrica. Entonces, ahí pueden ver algunos ejemplos de estas abreviaturas que pueden aparecer. Bien, al momento de prescribir o dar recetas de los medicamentos, también aparecen múltiples abreviaturas que pueden corresponder a la frecuencia, a la vía de administración de esta entidad farmacológica. VO, vía oral, IV, intravenoso, IM, intramuscular, SC, subcutáneo, SL, sublingual. Generalmente estas son las vías de administración de los medicamentos y que se ponen en esa denotación. PRN significa según sea necesario. BID, 2 veces al día. TID, 3 veces al día. COID, 4 veces al día. Pero vean ustedes que QD en minúscula es una vez al día, ¿okay? O cada día. Se puede también transcribir de esa forma. AM en la mañana, PM en la noche, HS, hora sueño o antes de dormir. ¿Cuál es la diferencia con PM? En PM puede ser en cualquier momento. HS generalmente es que antes de que usted ya vaya a acostarse, se tome la pastilla. ATV antibióticos y los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, que son muy clásicos y que también tenemos medicamentos no AINES, o sea, tipo distinto. Para los signos vitales, que ustedes vieron que es el primer paso de la valoración del examen físico que se realiza a un paciente, tenemos PA, presión arterial, FC, frecuencia cardíaca, FR, frecuencia respiratoria, T con un símbolo, temperatura, SPO2, saturación de oxígeno y el índice de masa corporal, IMS. También es importante que ustedes van a ver algunas siglas administrativas, como SBAIS, que significa Equipo Básico de Atención Integral en Salud, EDUS, Expediente Digital Único en Salud, CCS, Caja Costarricense de Seguro Social, INAMO, Instituto Nacional de las Mujeres, INCIENCIA, el Instituto Costarricense de Investigación y Ciencia de Nutrición y Salud, y REF, que podría ser referencia. Cuando vamos a las historias de ginecobstetricia, tendríamos lo siguiente: fecha última menstruación, FUM, FPP, fecha probable de parto, edad gestacional, EG, gestas o gestaciones, G, P, partos, A, abortos, C, cesáreas,
RN, recién nacidos, RPM, ruptura prematura de membranas, y DG, diabetes gestacional. Con respecto a patologías frecuentes o patologías crónicas que generalmente nos enfrentamos o infecciosas, tenemos los siguientes: DM2, diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, HTA, hipertensión arterial, IRC, insuficiencia renal crónica, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, TB, que significa tuberculosis, VIH-Sida, que no significa lo mismo. VIH es el virus, o sea, es el agente infeccioso que genera inmunodeficiencia humana, y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la enfermedad a lo largo de los años que se desarrolla por este virus. CA, cáncer, generalmente uno dice CA de colon, CA de páncreas, CA de pulmón, o sea, representando que es cáncer de esos órganos. IAM, que es infarto agudo al miocardio. Y ACV, que podrían ustedes verlo, que es accidente cerebrovascular, pero generalmente se utiliza enfermedad cerebrovascular, o sea, ECV. Vamos a ver algunos aspectos que corresponden al expediente electrónico. Si bien es cierto, a lo largo de la historia, cada una de las valoraciones clínicas se ha realizado en manera física y muchas veces, inclusive en la actualidad, se mantienen distintos formatos y documentos talonarios, etcétera, que son físicos y que se siguen utilizando. En la actualidad se ha migrado también a lo que es la herramienta electrónica. Esto para generar datos, mejor manejo de pacientes, tener la información a mano, y es fundamental recordar que la historia clínica es un documento legal. En caso de que algo suceda mal o en caso de que se describa alguna situación adversa con el paciente, es el documento que se toma en juicio para poder tener desde la parte técnica y científica la información relacionada con el estado real y documentado de la salud del paciente, y que esto se hace a lo largo de los distintos procesos de atención médica. Ahora bien, el acto de realizar esta historia clínica es parte del ejercicio médico. En donde se haga, ya sea en un papel o en una computadora, corresponde al expediente. En el caso de un ES, que es un expediente de salud electrónico, corresponde a la versión digital para almacenar, gestionar y recuperar la información. O sea, el expediente electrónico lo que nos va a brindar es guardar lo que se hizo con el paciente, permitir brindarle herramientas para poder seguir estudiando a este paciente, y además de esto, que en un futuro, cuando yo vuelvo a atender al paciente, tener esa información que me puede ser muy útil para el manejo de las distintas enfermedades. Es muy importante también mencionarles a ustedes que en el marco legal y normativo en Costa Rica existe la Ley General de Salud, que regula el acceso y manejo de la información clínica. Esta ley corresponde a la 5395. Posterior a eso, también existe la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, que es la 8968, y que en esta ley se establecen los principios de confidencialidad, consentimiento informado y derecho al acceso a la información, que están inmersos en cada uno de estos expedientes electrónicos, ya que esta información es sensible y no puede ser divulgada al menos que la persona así lo desee. Y por otro, existen normas de calidad que son brindadas por el Ministerio de Salud, que determinan cuál es la forma que debe organizarse la información, cuánto tiempo debe conservarse y cuáles son las herramientas para proteger esas historias clínicas, que al final de cuentas son parte del diario vivir de cada uno de nuestros pacientes. Algunas características que identifican los expedientes electrónicos son las siguientes. En primer lugar, vamos a tener una ventaja ya que mejora la continuidad de la atención. Es mucho más sencillo encontrar la información y tener en la mano un expediente electrónico que un expediente físico. Se ha indicado que podría reducir los errores médicos, posiblemente porque pues la información va a estar más accesible y puede ser consultada de una manera más inmediata.
Asimismo, aumenta la eficiencia administrativa al momento de tomar decisiones y aumenta la trazabilidad y seguridad de la información. Como parte de los retos y desafíos, porque nada es blanco o negro, esto es una escala de grises que nos enfrentamos, existe la interoperabilidad. ¿Qué significa? Como cualquier sistema computacional, cada institución podría estar contratando distintas entidades para poder llevar a cabo estos eh, expedientes electrónicos. Esto hace que muchas veces estos sistemas no sean tan compatibles para poder compartir la información. Entonces, el paciente podría tener múltiples expedientes electrónicos que no necesariamente le van a permitir al médico tomar mejores decisiones, ya que se encuentran en distintas entidades. Otra cosa importante es la capacitación del personal, ya que muchas veces se están haciendo actualizaciones de estos expedientes y pues no se conocen los procesos de educación formal al momento de realizarlos. Protección de la privacidad y la ciberseguridad, o sea, cómo podemos compartir esta información y qué sistemas tenemos para que distintas personas inescrupulosas o tipo hacker no tengan acceso a esta información y que no permitan que sea compartida de manera explícita. Y después, un acceso que podría ser desigual porque no en todos los sitios geográficos existe la misma infraestructura tecnológica que pueda permitir la conectividad, los bienes digitales y el acceso a esta información de una manera expedita. Bien, en la actualidad se están haciendo algunos estándares internacionales que ustedes van a poder escuchar y que son importantes que los conozcan. El HL7 o Health Level 7, que eso corresponde para realizar el intercambio de información clínica, o sea, es para mejorar esa interoperabilidad que hablábamos anteriormente sobre los desafíos que tienen los expedientes electrónicos. El SNOT-MED es una tecnología clínica estandarizada para la codificación de diagnósticos y procedimientos. Eso con el fin de poder sacar mejor las estadísticas y tener una estandarización de los diferentes diagnósticos que aplican los clínicos. Y por otro lado también tenemos el CIE-10 o el CIE-11, que es la clasificación de enfermedades que es brindada por la Organización Mundial de la Salud y que actualmente es utilizada en Costa Rica. Entonces, cada uno de estos estándares se están usando a nivel nacional y es fundamental que los tengan a mano para poder ejercer la profesión. Ahora bien, particularmente empiezan a nacer otras tendencias que son como el uso de inteligencia artificial para optimización de la consulta y diagnósticos, lo que son los wearables y datos de salud personal, que lo que nos brinda es más detalles, más seguimiento del paciente para poder ajustar lo que es posibles tratamientos, y el uso de blockchain para aumentar la seguridad de los registros y esa ciberseguridad que debe existir. Además, el acceso a historia clínica por parte del paciente, que esto es de qué manera todo lo anterior podría permitir que se empodere al usuario, o sea, que el usuario conozca muy bien sus patologías y que de esta forma sea mucho más sencillo manejarlas. Entonces, ¿cuál es el rol del profesional en sistemas de información en salud? Lo podemos determinar en 5 puntos fundamentales. En primer lugar, el diseño y mantenimiento de los sistemas electrónicos del registro clínico, que es parte de este ejercicio profesional que se necesita en estos ambientes. La evaluación de tecnologías para mejorar la atención médica, o sea, estar en una constante innovación para brindar estas herramientas. La implementación de estándares como HL7 y SNOMED City, que va a permitir mejorar la interoperabilidad y estandarización del manejo de enfermedades, la garantía de la integridad y disponibilidad de la confidencialidad de los datos, o sea, estar trabajando en lo que es esa ciberseguridad y, por supuesto, brindar apoyo a los procesos de toma de decisiones clínicas y administrativas de los diferentes centros de salud, que puede ser tanto local, regional o nacional. Agradezco mucho el espacio y tiempo que han brindado a esta presentación y espero que sea de mucha utilidad para todo lo que corresponde al ejercicio profesional de las personas de la carrera de Sistemas de Información en Salud.